Muchas gracias. Bueno, voy a presentar a continuación los resultados de un trabajo que el CICOP, el Centro de Investigaciones en Comunicación y Opinión Pública, desarrolla ya por espacio de 2 años hasta el presente. Un proyecto que va a continuar obviamente otros 2 años más. Se trata de hacer una valoración sobre la credibilidad periodística. Entonces, un poco la idea de esto es mostrar, la pregunta de la que partimos es cómo percibe la opinión pública ecuatoriana la credibilidad de los medios y los periodistas durante los años 2009-2010. Insisto, son los primeros resultados que ya tenemos de una encuesta nacional. No sé si podemos apagar la luz, por favor, para que podamos ver los cuadros con más nitidez. Bueno. Entonces, los objetivos están dados de la siguiente manera: determinar cómo percibe la opinión pública ecuatoriana la credibilidad de los medios y los periodistas durante estos años, evidenciar las tendencias de credibilidad, además evidenciar los indicadores de credibilidad de la opinión pública y comprobar cuáles son los temas que más le preocuparon a la población producto de la percepción respecto de la crisis económica mundial. Quiero decir básicamente que cuando partimos de esta investigación, en el diseño de esta investigación, el eje fundamental fue la crisis económica mundial, aquella que estalló en Estados Unidos, y en su momento las repercusiones que tendrían en Ecuador. Entonces quisimos medir lo que iba a pasar, cómo la gente iba a percibir esto a producto de la información de los medios de comunicación. Naturalmente hemos mantenido ese mismo eje porque el tema de la crisis, si bien se ha superado, Latinoamérica o sobre todo Ecuador no ha tenido el embate como otros países. En este momento Grecia, por ejemplo, tiene una fuerte recesión, y España tenemos el caso de las personas que salieron en Madrid y están con el rótulo de los descontentos, reclamando políticas nuevas en el nivel económico. Ecuador no ha entrado en este nivel de crisis que se esperaba. Con todo, este marco fue el que determinó que comenzásemos a investigar con más profundidad el tema de la credibilidad, porque pensamos que si un tema como este, con un fenómeno como este, podría un poco darnos pie para indagar con más profundidad lo que está pasando en el Ecuador a nivel de lo que es la opinión pública. Entonces, obviamente, unas premisas que teníamos es que se habla mucho de que hay una falta de credibilidad, que hay una crisis de los medios, pero no hemos encontrado datos concretos. O sea, el sentir común de la sociedad es obviamente notable en este contexto. Incluso hasta el gobierno creo que manifiesta la situación de que los medios de comunicación son un desastre. Obviamente parecería una percepción, pero ahora vamos a tratar de evidenciar si es que esto se cumple o no. Obviamente también nos damos cuenta que hay problemas de generación de información debido a que los medios pertenecen a grupos de presión. O sea, no podemos desconocer el hecho de que muchos de los medios de comunicación en Ecuador son parte de grupos económicos, tienen cierta responsabilidad o ciertos nexos, digamos, con grupos de poder. Entonces no podemos decir simplemente que los medios de comunicación son tan llanos y transparentes, y obviamente eso también lo que estaba presente en nuestro momento de diseñar el proyecto. También vemos que hay problemas de desinformación o de autocensura que pueden deberse a diversas causas. Esto también lo hemos ido percibiendo. Y por otro lado, naturalmente el conflicto que se ha dado entre medios y periodistas por cuestiones de la regulación de la información. Todos estos son los elementos que hacen o que han hecho la naturaleza de esta investigación en el momento de diseñarla y por lo tanto de comenzarla a implementar. Nuestra metodología es la siguiente. Esto es un trabajo de índole cuantitativo-cualitativo. Lo que voy a presentar aquí es los resultados cuantitativos. El año pasado hemos publicado nuestra revista de comunicación, revistaconhumanitas.org, para que los puedan ver ustedes online. El primer informe de lo que está pasando a nivel de opinión periodística. Hemos hecho una medición de los diarios, de varios diarios respecto al tema de la crisis y cómo los periodistas, analistas económicos formulan ideas sobre el tema de la crisis. Entonces, este informe se complementa con ese otro y vamos a seguir haciéndolo obviamente por espacio de 2 años, con una muestra mucho más amplia que obviamente estamos trabajando en este momento. La muestra de este trabajo es 15 hogares de todas las ciudades de Ecuador, y obviamente, perdón, 15 ciudades, está mal acá,
y el cuestionario, la aplicación de un cuestionario estructurado como tal, ¿no? La aplicación de la encuesta a las 15 ciudades se hace cada mes de abril y partimos de una hipótesis inductiva que es la opinión pública ecuatoriana no confía plenamente en la información que recibe de los medios de comunicación, el periodismo y las fuentes de información. Para este trabajo hemos utilizado el software SPSS con toda la información que hemos recolectado y para la parte cualitativa, ya en el informe general que en 2 años publicaremos, usamos también otra aplicación que se llama el Hyper Research que nos permite trabajar investigación cualitativa. Bien, en el documento que ustedes van a tener en el CD, ustedes tienen un marco teórico, las referencias a diversos autores. No me voy a detener en esto para no cansar, porque toda la mañana creo que hemos oído citas de Habermas y lo que sea, me parece interesante. Y ustedes lo van a encontrar allá, y lo que voy a mostrar más bien son los resultados de esta investigación en forma mucho más concreta. En todo caso, yo creo que aquí muchos de nosotros nos vamos a corroborar en algunas percepciones, y creo que la encuesta sí nos ha dado estos resultados que son un poco fuertes, ¿no es verdad? Entonces, primeramente constatamos que evidentemente hay una falta de credibilidad en la prensa, la radio, la televisión e internet en Ecuador. Miren estos 2 datos solamente en 2 años. Estamos viendo que prácticamente el 50.4% de la población desconfía de los medios de prensa en el año 90. Y estamos diciendo que en la prensa lo mismo pasa en un 36.3% en el año 2010. Estamos viendo también que en radio el índice de desconfianza es mucho más alto, 79.2 en el año 2009 y 73.9 en el 2010. Televisión, curiosamente, tiene menos índice de desconfianza, por lo tanto, los índices de credibilidad son mucho más altos, se podría decir, ¿no es verdad? Esto quizá vale la pena entenderlo en el contexto de que hoy día la sociedad misma vive la cultura de la imagen y de la televisión. Y el contexto de la televisión es determinante a la hora de manifestar información. Estamos observando también en este otro contexto que Internet no es el lugar, hasta el momento, el lugar de recepción de la información y por lo tanto la gente en sí misma no conoce, digamos, las potencialidades de este medio en cuanto a información como tal. Entonces, los medios de comunicación tienen un índice de descrédito que alcanza casi el 60%. Los medios de aparente circulación nacional no necesariamente se pueden ver como medios nacionales por excelencia en cuanto a su consumo y aceptabilidad. Verán, aquí en el momento de hacer la recuperación de datos, encontramos que en diversas ciudades no todo el mundo lee el periódico, el Comercio, no todo el mundo lee el Universo, no todo el mundo ve Teleamazonas, y tienen preferencias más bien locales, y eso hace que obviamente los índices puedan ser un poco problemáticos a la hora de presentarlos en este momento. La televisión obviamente goza de más aceptabilidad y credibilidad que los otros medios, y como decía anteriormente, Internet aún no es el medio de información para muchos sectores de la sociedad. Aquí presentamos los medios con cierta credibilidad, es decir, si hemos evidenciado que hay un índice de descrédito en los medios, los encuestados también dicen algunos otros medios que podrían tener por lo menos una cierta respetabilidad como tal. Encontramos, por ejemplo, en la prensa, el Comercio, el Universo, el Extra, Hoy y La Hora en orden de, digamos, de importancia. Por otro lado, en radio encontramos Sonorama, Radiovisión, Radio Atalaya, Radio Quito y la radio HCJB. Por otro lado, en televisión encontramos Ecuavisa, Teleamazonas, Gama TV, TC Televisión y Canal 1. Y en Internet, no obstante, no hay, digamos, demasiadas búsquedas, encontramos que Ecuador Inmediato es uno de los más referenciados en las pocas conversaciones o en los pocos índices que hemos registrado. Lo mismo la página web del Comercio, la página web del Universo, la página web de Ecuavisa y la página web de Teleamazonas. De acuerdo a ello, entonces, nos damos cuenta que estos medios con cierta credibilidad se alzan o se erigen o, digamos, están bien ubicados en el contexto de la pugna que existe entre gobierno y medios de comunicación. Y obviamente nos damos cuenta que los medios de comunicación han capitalizado esta pugna para su beneficio, mostrando, digamos, la gestión gubernamental de forma negativa. Entonces, esto de alguna manera es un factor interesante en la percepción de la gente. En otro contexto, el campo de la crisis económica,
obviamente la gente ha tratado de buscar información en los medios de comunicación. Nos vamos a dar cuenta más adelante que no necesariamente la información ofrecida por los medios responde, digamos, a las expectativas de la propia gente. Bien, veamos qué es lo que está pasando con los periodistas. Evidenciamos en la misma medida que hay un descrédito de los periodistas, hay una falta de credibilidad en el papel del periodismo en el Ecuador. Miren estos índices. En prensa, la gente opina prácticamente en 88.8%, no citan a periodistas concretos que tengan alta confiabilidad. Estamos viendo en el año 2009, en el año 2010 tenemos 92%. En radio 90.6 y 90.9 que se asimila. En televisión es mucho más bajo, por lo tanto constatamos nuevamente que la televisión parecería ser más confiable que los otros medios de comunicación. Internet obviamente desaparecen los índices como tal. Por lo tanto, nos damos cuenta que los periodistas de la televisión gozarían de mayor credibilidad que la de otros medios. Bien, ¿qué periodistas en Ecuador son los más citados, que aparentemente tenían una cierta credibilidad ya en ese índice pequeñito que nos damos cuenta que hemos contratado en el anterior cuadro? Está Carlos Vera, en prensa. Recuerden que él tenía una página, tenía una columna de opinión en el Comercio. Jorge Vivanco, Francisco Febres Cordero, Emilio Palacios, Eduardo Vivanco y Pablo Lucio Paredes. En radio, Diego Quendo, Paco Velasco, Pato Borja, Gabriel Espinosa Los Monteros y Gonzalo Docero. En televisión, Carlos Vera, Jorge Ortiz, Alfonso Espinosa Los Monteros, Andrés Carrión y Bernardo Abad. Bueno, me gustaría que ustedes analicen el documento y van a constatar en este contexto lo siguiente, que Carlos Vera y Jorge Ortiz aparecen indicados en el momento en que gozaron cierta credibilidad debido a sus posiciones frontales respecto a la lucha o a la crítica que tenían con el gobierno actual. Obviamente salieron de escena y prácticamente no fueron nombrados. Entonces, estamos dándonos cuenta que la credibilidad también es volátil, ¿verdad?, en el contexto que se erige. Alfonso Espinosa Los Monteros goza aún de credibilidad y esta se elevó más bien en el 2010. A falta de un periodista, digamos, con un cariz analítico, no sé si crítico, obviamente Alfonso Espinosa Los Monteros en Ecuavisa cumple ese perfil. De los más nombrados como periodistas con cierta credibilidad pertenecen, por lo tanto, a la televisión. La credibilidad de periodistas y medios parece estar sostenida entonces en relación al campo político y a la conflictividad que en él prevalece. Entonces miren cómo, por ejemplo, un tema como la crisis económica ligado al tema político puede o no capitalizar o puede o no, digamos, sostener la credibilidad de ciertos personajes en los medios de comunicación. Bien, ¿qué factores afectan a la credibilidad de medios y periodistas? Bueno, un cuadro extenso, lo pueden ustedes analizar con más detalle, pero yo extraigo simplemente algunos de los problemas existentes. Primeramente, encontramos déficit en la honestidad y la transparencia, déficit en la honestidad, la transparencia y obviamente la declaración sobre posiciones políticas. Muchos de los periodistas trabajan de una forma ambigua y creo que muchas veces esta forma de ambigüedad parecería que está ligado a lo que es el tema de lo que es la, digamos, independencia, cosa que no se cumple. Segundo, factores políticos. Cuando apunan con el gobierno, se han preocupado más por profundizar los conflictos que discutir sobre temas más emergentes que a la sociedad le interesa. Tercero, hay factores generales que denuncian aspectos éticos del periodista. En muchos puede haber el afán de redituar beneficios personales o de reconocimiento. En las encuestas encontramos que muchas gentes critican mucho, por ejemplo, el personalismo de Carlos Vera o de Jorge Ortiz. Esto es un factor que obviamente no se puede dejar de pasar por alto. Algunos medios generan información respondiendo a intereses políticos de partidos del propio gobierno, incluso de grupos de poder, ya sean estos económicos y financieros. Recuérdese que los medios de comunicación pueden publicar información económica, pero no aquella que pueda afectar a sus propios publicistas, en este caso Banco X o Banco Y Z. La información no siempre es imparcial y objetiva y más bien puede implicar manipulación y sesgo hacia alguna dirección. La información no es profunda y este es otro problema que también hemos detectado. Hay una
bueno, lo que llamamos el periodismo light, ¿no? Donde prácticamente no se indaga, no se profundiza, no se problematiza, digamos, y obviamente y tampoco no se propone. Entonces se queda básicamente en la superficie. Los propios comunicadores se han acostumbrado a la fuente fácil, a lo que el sentido común manda, pero no tienen la intención de usar la profesión para formar un criterio en la población. Aquí nos damos cuenta que el periodismo en el país y quizá en Latinoamérica se ha vuelto prácticamente muy funcional a los sistemas de poder y a los sistemas económicos. Por lo tanto, ha olvidado su papel de formador y de orientador de la sociedad. Los periodistas parece que se ven apabullados por la inmediatez de la información, hecho que implica que ellos no son capaces de reaccionar y mantener agendas que expliquen la evolución de los sucesos. Y por otro lado, lo que ya esta mañana también se evidenció en otras exposiciones, la sensación de amarillismo y sensacionalismo prevaleciente en mucha de la información que se publica en los medios de comunicación. Termino. Miren, la percepción de la información recibida por parte de la población, miren esas curvas, ¿ya? Obviamente tenemos en el más alto nivel que la gente percibe que regularmente la información les llega, digamos, o sea, les llega cierta información, pero no la información que ellos quisieran tener, ¿verdad? Bueno, veamos esto, por ejemplo, ¿no? Las expectativas de futuro, cómo los medios imprimen un imaginario respecto a la crisis. Fíjense, por ejemplo, en este caso, ¿no? Mucha gente piensa en los primeros, sobre todo en relación al empleo y al costo de vida, que esto va a empeorar. Los medios de comunicación nos plantean unas imágenes muy negativas sobre la realidad y por lo tanto no orientan, incluso no estimulan a que la gente busque soluciones de futuro. Bueno, entonces, las conclusiones, ¿sí? Entonces, las conclusiones tenemos lo siguiente, ¿no? Vemos que los medios han decaído enormemente en su credibilidad. Constatamos efectivamente que lo que se sentía y lo que se decía, pues lo comprobamos con esta encuesta. Segundo, hay mucha información segmentada. Esta molecularización, esta atomización de la información hace que prácticamente incluso la sociedad ecuatoriana no tenga más referentes y los medios de comunicación han contribuido en este contexto. Los problemas de sensacionalismo son fuertes, los problemas de tratamiento de información son también determinantes. El papel del periodista se ha puesto en entredicho justamente por su accionar ético, por su responsabilidad, y ese creo que es un problema que tenemos que analizarlo con más profundidad. Los medios tradicionales siguen bregando en lo tradicional y no están, digamos, insistiendo en nuevas percepciones, en nuevas formas de periodismo, en nuevas formas de trabajo. Por otro lado, la representación de la sociedad es muy negativa, ¿no? Entonces, todo es apocalíptico y valdría la pena pensar mucho sobre lo que está pasando y lo que podría formarse a futuro en las nuevas generaciones. Y finalmente, lo que Castells plantea, sobre todo en su texto Comunicación y Poder, que me parece interesante, que es un texto que lo usamos también para esta investigación, el hecho de que los periodistas, al tener mucha presencia personal, hace que prácticamente se conviertan en mensajeros suicidas. Es decir, mucho de la culpabilidad de que los medios de comunicación hayan perdido credibilidad es justamente por ese actuar, digamos, personal, poco responsable y obviamente incluso muy subjetivo de los periodistas como tal. Bueno, muchas gracias.